Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en Isaías capítulo 9. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Gloria al nombre del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por la salvación de nuestra alma, porque tú nos has llamado tu Hijo y hoy estamos congregados para rendirte culto a ti, Dios mío. También hemos venido con mucha necesidad, con mucha hambre de ti, Dios mío, y queremos que tú abras, Señor, tu palabra, Padre Santo, para que tú partas el pan que es tu palabra, nos dé alimento fresco en esta mañana, Dios mío, para que así podamos tomar fuerza, podamos ánimo espiritual, Dios mío, porque lo necesitamos en estos tiempos. Abre nuestros sentidos, que estemos receptivos a tu palabra para que produzca fruto. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Vamos a ver más profecías, ¿verdad? Donde vamos a identificar a Jesucristo como el Mesías. Amén. Porque ya vimos en la lección introductoria como hay gente que sí reconoce que Jesús fue un personaje histórico, que nació, que murió y ahí se quedó, ¿verdad? Que hizo algo grande por su pueblo, que enseñó una doctrina del bien y del amor, pero vemos cómo es mucho más que eso, es el Salvador del universo. Entonces, como ahora el enemigo está con esa técnica que tiene del engaño, donde ¿qué hará? Se levantarán falsos Cristo, falso Mesías. De hecho, el anticristo dirá, yo soy el Salvador. Él se autoproclamará Salvador, el Redentor, el Mesías. Amén. Por eso estamos estudiando a Jesucristo como el Mesías, dado que en Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Amén. Estamos viendo algunas de ellas para ver que eso es algo, ¿verdad? Vimos que era una tómbola cósmica, que 8 profecías pasaran en un hombre, que 24, imaginaos, más de 300. ¿Y esto también qué hace? Confortar nuestra fe. Porque si son profecías que se han cumplido dando cumplimiento a la primera venida del Mesías, creemos que están por cumplirse las que van a dar el cumplimiento de la segunda venida del Mesías. ¿Amén? Amén. Así que eso conforta nuestra fe. Si Dios cumplió esas profecías, ¿por qué ahora no va a cumplir las siguientes? Amén. Porque, hermanos, en estos últimos tiempos hay que fortalecer mucho nuestra fe. Amén. Y nos tenemos que llenar de la palabra. Así que vimos en el mensaje de la semana pasada, en el estudio, ¿verdad?, cómo profecías mesiánicas se cumplieron en la persona de Jesucristo. La primera, algo básico, hermano, es súper importante. Se encarnó de una virgen, nació a través de una virgen, que fue semilla de la mujer, descendiente de la semilla de Abraham, de Isaac, de Judá y más específico de la línea del rey David. Amén. También vimos que salió, ¿verdad?, nació en Belén, pero que su origen es desde la eternidad. Lo vimos en Miqueas. Amén. De Miqueas, de ese versículo, hay una de las 4 profecías que aún no se ha cumplido, que dice que se sentará y gobernará Israel. ¿Esa cuándo se cumplirá? Cuando vuelva. Amén. En la segunda venida. Pero 3 de ellas ya se han cumplido. Por eso tenemos que tener claro que Cristo volverá. Amén. Así que vamos a empezar en esta mañana con otras profecías. Hemos empezado con Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Amén. Y vemos los títulos que tiene: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Cuando las Escrituras nos dicen que un niño nos ha nacido, se refiere a un niño humano. ¿Está hablando de qué? De la humanidad de Cristo. Y cuando nos dice un hijo nos ha sido dado, nos está hablando acerca del Hijo de Dios, a quien el Padre envió al mundo.
Aquí en este versículo está hablando que va a venir Dios hecho hombre, 100% humano, 100% divino. Amén. Eso, ¿en qué persona se ha podido cumplir? Solamente en Jesucristo. Amén. Y se cumplió en Lucas 2:11. Vamos a verlo. Si alguien lo puede leer, amén, que lo lea alto y claro. Así que vemos que aquí está hablando de la naturaleza divina y humana que Jesús tiene, haciendo imposible que otro ser humano pueda cumplir esta profecía. Porque hasta el mismo anticristo, que se llamará Mesías, vemos como él es una criatura. Amén. Él es un ángel creado por Dios, pero no es el Hijo de Dios. Amén. Por eso no es un hijo que nos ha dado. ¿Quién nos dio un hijo? El Padre. Amén. Y solo tuvo uno. Amén. Por eso la importancia de creer que el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y un niño nos es nacido. Porque mire el mensaje que le dan los ángeles a los pastores. Vamos a leer Lucas 2:11. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sigue leyendo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que tengo buenas noticias. ¿Qué vendrá? Hoy les ha nacido ¿el qué? El Salvador. Amén. El Cristo, ¿qué es Cristo? Mesías. Cristos en griego, Mesías, el ungido, ¿verdad? En hebreo. ¿Cuál es la señal? Un niño. Habrá un niño envuelto en pañales. O sea, nos va a mandar al Salvador, pero hecho niño. Ahí se cumplió, en la persona de Jesucristo. Amén. Por eso vemos como esta profecía de Isaías es asombrosa. Amén. Hay grupos de personas que no creen, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿A que sí? Otras personas no creen, ¿verdad?, que puedan ser Dios, tres dioses en uno. Nosotros creemos que la segunda persona de la Trinidad fue encarnada. Amén. Que dejó el cielo, dejó a su Padre, dejó todos los ángeles que le adoraban y le servían y vino a la tierra, porque era la única manera de que una persona justa y santa, amén, se hizo hombre para que la naturaleza humana trajera la redención. Amén. Pero solo con el poder que tenía Dios. Así que es fabuloso y nosotros lo tenemos que creer. Así que nos dio un niño, pero nos envió a un hijo. Eso todo en la misma persona. ¿En qué persona? En la persona de Jesucristo. Amén. Vamos a Oseas 11:1. Aquí hay otra profecía cumplida en Jesucristo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Y otro hermano que vaya buscando Mateo 2, del 13 al 16. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Cristo llamé a mi hijo. Cuando Jesús nació, Herodes trató de buscarlo para matarlo. Y es cuando sucedió la masacre de los niños inocentes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que a dónde dice que tuvo que mandarlo. Vamos a leerlo y ahí es donde se da cumplimiento. Mateo 2, del 13 al 16. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Así que el mismo escritor que dijo, para que se cumpliese la palabra del profeta. ¿Qué profeta? Ya sabemos que es Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Lo mandó a Egipto para preservarlo, ¿verdad?, de esa matanza que iba a haber. Amén. Así que esta palabra se cumplió en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. La vimos la semana anterior, pero vamos a volver a repetirla. En el Salmo 69:8 vemos también un salmo profético que habla sobre Jesús el Mesías,
sobre lo que tuvo que haber vivido, ¿verdad? Los sufrimientos del Mesías con su propia familia. Amén. Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Luego de que nació Jesús, María, al estar casada con José, tuvo otro hijo. Ya lo vimos, está en Mateo 13, Marcos 6 y Marcos 3. Sus medio hermanos lo veían como un extraño, como si fuera un desconocido. Amén. Vamos a ver Juan 7 del 3 al 5. Entonces vemos que este salmo habla, porque además la palabra de Dios dice que crecía, ¿verdad? El niño crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero como desde los 13 años que se inician los niños varones, y ya pueden leer en el templo, ¿verdad? Ese episodio en que se perdió o no se perdió, él se quedó en el templo predicando, ¿verdad? Hablando. Desde ahí hasta que empieza su ministerio hay como, ¿verdad? Como un silencio en la Escritura. Pasó toda su adolescencia, toda su juventud, hasta la madurez de los 30 años. ¿Qué pudo haber vivido? Pues dicen los estudiosos que este salmo puede dar luz un poco de lo que tuvo que vivir Jesús. Por eso vemos que los adolescentes, que los jóvenes, hermanos, pueden tener su amparo en Jesucristo. Y todos nosotros, porque vamos a ser despreciados por nuestros propios familiares. Amén. Vamos a repetir el Salmo 69:8. ¿Quién lo tiene? Antes de ir a Juan 7. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque cuando uno viene al Señor y uno se quiere guardar, ¿verdad? Vamos a tener persecución hasta lo de dentro de nuestra casa. Amén. Cuando tú le quieres decir el buen camino y ellos no quieren. Amén. Cuando tú eres un referente de cómo se pueden hacer las cosas, cómo se puede resistir a la adversidad, al pecado, eso no les gusta. Amén. Cómo también el Señor te aparta para una misión específica, puede también generar envidia. Amén. Entonces vemos como también eso el Señor Jesús lo sufrió. Por eso podemos ir con todo eso, si lo estamos pasando, podemos ir ante nuestro Señor Jesús y decir, danos aliento, danos fuerza. Amén. Para mantenernos firmes, a pesar de la adversidad, dentro de los que aquellos que son de nuestra sangre, con nuestro mismo apellido, de aquellos que se supone que nos tienen que amar y amparar y proteger, pues vemos como Jesús dice que fue extraño para mi hermano, extranjero, amén, para los hijos de mi madre. Y eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Juan 7 del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es como, parece que le estaban alentando al ministerio, pero lo que estaban diciendo, vete de aquí porque no eres de afrenta. Porque yo voy al mercado a comprar y me dice, oye, mira, tu hermano dice que es el hijo de Dios, y empiezan, ¿verdad? Y eso era burla. Entonces, tú vete a otras naciones. Y también ellos decían, para ver si ahí también te funciona. O sea, no creían. Dice que ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Así que vemos, hermanos, cómo se pasa esa calamidad, esa persecución. Amén. Pero ¿saben lo que tenemos que hacer? Seguir, mantenernos firmes. Porque luego vemos cómo hermanos de Jesús que fueron discípulos. Fueron apóstoles y hasta escribieron la carta, ¿verdad? Santiago dice que fue hermano de Jesús. Amén. Así que vemos, hermanos, cómo, amén, cómo manteniéndote en el llamado que Dios te ha dado, manteniéndote tu integridad, luego vemos cómo eres por tu propia familia, como bien señalado, como bien respetado, como diciendo verdaderamente, tú me has mostrado un evangelio verdadero. Amén. Amén. Otra profecía, Isaías 9:2. Vamos a ver que la luz del Mesías alumbrará a Galilea de los gentiles. Ya estaba dicho por el profeta Isaías que también el Mesías iría a los gentiles. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si leemos el 1, vemos como aquí especifica que no solo era a los judíos, sino a los gentiles le vino la gran luz. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Mas no habrá cierta oscuridad para la que está ahora en el
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En Galilea de los gentiles. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Aquí nos está hablando del Mesías, y aunque Jesús nació en Belén, su ministerio estaba basado en Galilea, lo que corresponde a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y por los judíos, esta región era considerada como la peor región. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de gentiles en esa zona, amén, que está más al norte, estaba más alejada de Jerusalén. Y usted sabe, cuando el cautiverio fueron sacados los judíos, ¿verdad? Los ejércitos invasores repoblaron, ¿verdad? Entonces vemos que esa parte del norte es donde más gentiles había, amén. Pues ahí dice, amén, que fue el Señor a predicar, amén, por esa región de Galilea, amén. Por eso vemos como Cristo dio cumplimiento a la profecía al ser la luz del mundo, ¿verdad? Como nos dice en Mateo, por ejemplo, en el versículo que hemos leído, amén, vino a ser la luz. ¿Y a dónde? A la región de Galilea. Así dice en Mateo 4, regresó a Galilea, habiendo dejado Nazaret, y habitó en Capernaum, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Los que moraban en sombra de muerte, la luz le amaneció. Así que vemos como desde el principio, vemos como Jesús vino a su pueblo, pero vino también a incluir a los gentiles. Y vemos, hermanos, que es fabuloso. Cuando las profecías aquí cumplidas vemos del Nuevo Testamento, vamos, y es que el mismo Nuevo Testamento dice, para que se cumplieran las palabras del profeta, para que se cumplieran las palabras del profeta, para que se cumplieran las palabras del profeta. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios, un versículo corrobora al otro. Amén. Toda la palabra de Dios sostenida por la propia palabra de Dios. Amén. Así que podemos confiar en la palabra de Dios. Así que vemos que fue luz a Galilea de los gentiles. Amén. Vamos a leer Isaías 35. ¿Cómo tendría que venir este Mesías? Tendría que tener el poder de Dios para curar a los enfermos. Isaías 35, del 4 al 6. Otro hermano puede leer Isaías 29, 18. Decíanos, corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que cuando venga, amén, los ciegos verán, los sordos oirán. También así dice en Isaías 29, 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Y eso vemos, hermanos, como tuvo cumplimiento en Jesucristo. Literalmente Jesús curó a muchísimas más personas que sufrían de todo tipo de padecimientos, ¿verdad? De los que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces vemos milagros, pero el propio Juan dice, si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no había libros, dice. No habría libros en la tierra para escribir todo lo que hizo. Así que vemos cómo curó a paralíticos, hizo que viera los ciegos de nacimiento, ¿verdad? El Mesías tiene esta facultad, daría visión a hombres, ¿verdad?, que nunca habían tenido esa habilidad. No es lo mismo que uno que a lo mejor nació, pero se dio un golpe, ¿verdad?, en la cabeza y entonces perdió parte de visión. Vemos cómo curó a personas, ¿verdad?, ciegas de nacimiento. Y vemos cómo lo hacía, hermano, como solo Él lo sabe hacer. Amén. Así que vemos hoy en la ciencia que nos dice que si nace ciego, ahora hay avances científicos y meten, ¿verdad?, a lo mejor chip, no sé cómo le hacen a esa parte del cerebro que rige los ojos, o incluso implantes de ojos, no sé si eso existe, ¿verdad? Pero vemos como el Señor lo hizo. También, ¿verdad?, sanó a un endemoniado que era ciego y mudo, que en la tradición judía era el milagro necesario
para demostrar que esa persona era el Mesías del que habló Moisés. Pero ni con esta demostración creyeron. Es más, decían que echaba a los demonios en el nombre de los demonios. Dice, ¿cómo puede ser eso? Decían, ¿cómo puede echarlo un demonio en el nombre de los demonios? Amén. Porque no querían creer. Amén. Así que usted lea los evangelios y verá cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el Señor físicamente curó a muchos, pero también, hermano, hay un significado mucho más profundo en estos milagros. Por eso habla de ciego y habla de sordo. Amén. Esa era la señal que hemos leído en el profeta Isaías. Amén. ¿Por qué se centra en estos milagros? Porque fue paralítico, muerto, lo resucitó. Porque habla también de esa ceguera y sordera espiritual. Amén. Amén. Así que los ciegos vieran y que los sordos escucharan, hermano. Vemos también que habla de una sordera y una ceguera espiritual causada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No por un daño neuronal, no por un daño físico, sino por la dureza de corazón. Amén. Amén. Entonces vemos como el propio Jesús fue el Hijo de Dios hecho carne, cumpliéndose las profecías que los estudiosos de la ley sabían que estaban ahí y podían mirar, oye, mira, esto es lo que dice el profeta, y esto es lo que dice el profeta, y esto es lo que dice el profeta, hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, pero no creyeron por la dureza de corazón. Y la dureza de corazón trae que obstrucción de los sentidos espirituales. No veían a Jesús como el Hijo de Dios. No querían escuchar la palabra que venía del Hijo de Dios. Amén. Y es por eso que también nuestro Señor vino para eso. Por eso dice Isaías 11 que vino el Espíritu del Señor sobre él, Amén. Espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Porque, hermano, tiene que venir ese Espíritu de Dios para que tú entiendas. Porque el que entendió, dice que el que cayó en buena tierra, el que entendió, dio fruto. Porque si no, hermano, lo vamos a hacer por nuestra mente. Lo vamos a hacer por nuestra fuerza. Y aquí hay cosas, hermano, que tú tienes que creer por la revelación del Espíritu Santo. Que por más que yo te la explique y científicamente traiga datos, si tu corazón está obstruido, está endurecido, tu ojo y tu oído espiritual se cierran. Y puede bajar aquí al mismo un ángel con una espada de fuego y ser refulgente, como a veces usted ha visto la descripción de algunos ángeles, como fuego, refulgente, es bronce, brilla, ¿verdad? Y usted dirá, ay no, eso es que había un cortocircuito y ha hecho como un rayo la lámpara, porque está obstruido su sentido. Amén. Por eso el Señor, cuando habla de que vino a sanar, ¿verdad? También una connotación espiritual, vino a romper ese yugo que había en los corazones, hermanos. ¿Cuántas cosas todavía el Señor tiene que romper de nuestros corazones? ¿Para qué? Para que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, liberados, y así podamos recibir la palabra. Amén. Así que, hermanos, aquellos que lo rechazaron, ¿verdad? Es que querían seguir en su estilo de vida, ¿verdad? De pecado, de orgullo, amén. Pero aquellos que verdaderamente lo escucharon fueron liberados. Amén. Por eso, hermano, vemos como esta profecía de que hizo milagros, usted lea, ¿verdad?, los evangelios, se dio cumplimiento en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos ahora a Deuteronomio 18:15, porque aquí hay una profecía dada por Moisés. Amén. Moisés profetiza acerca del Mesías. Otro hermano que vaya buscando Juan 5:30 y Mateo 17:5. Profeta de en medio de ti, de tu hermano, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Así que un verdadero profeta habla las palabras de Dios, por medio de quien Dios le da su mensaje a las personas. Amén. Jesús en varias ocasiones afirmó ser enviado de su Padre. Vamos a leer Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que vemos cómo Moisés dijo, y surgirá en medio de los hermanos de ti un profeta como yo, a él deben escuchar
¿Y Moisés de dónde recibía lo que tenía que hacer? De Dios. Y Dios le dijo cómo tenía que ser el tabernáculo y cada cosa. Es que me gusta esa parte de Éxodo, hermano. Y lo hizo conforme a Dios se lo dijo. Y lo hizo conforme al modelo de Dios que se lo dijo a Moisés. Y lo hizo, hermano, qué importante. Y vemos cómo el propio Jesús así se presentó. Yo no digo las cosas de mí mismo, sino las de mi Padre. Por eso vemos como siempre, todos los días, muy temprano en la mañana o por la noche, ya lo vimos el tema de las vigilias, ¿verdad? Se apartaba para orar, para hablar con su Padre, porque ahí es donde recibía el suministro, ahí es donde recibía la palabra, ahí es donde hermano, se cultivaba esa relación tan íntima que cuando Jesús elevaba una oración a su Padre, ¿cómo le hablaba? Con una reverencia, pero con una naturalidad. Padre, gracias porque yo sé que tú me has escuchado. Padre, ten compasión de ellos. Yo sé lo que tú me has dicho. O sea, hablaba. ¿Por qué? Porque un rato antes habían estado juntos hablando. Amén. ¿Entiendes? Entonces eso es fundamental. Y vemos cómo Moisés profetizó de Jesús y fue cumplido en las palabras de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, Dios mismo habló del cielo. ¿A que sí? ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, a él oí. Así que el propio Dios habló desde el cielo. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad? Como paloma. Y ahí vemos donde la Trinidad estuvo en un punto físico, geográfico. Amén. Para aquellos que a veces dicen que no puede haber tres en uno. Amén. Ahí se cumplió. Vamos a ver Mateo 17:5. Aleluya. Gloria a Cristo para siempre. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Así que vemos que en Deuteronomio 18, del 20 al 22, encontramos la forma de identificar a los verdaderos profetas. Cuando sus profecías se cumplen, ¿verdad? Así lo dice. Y cuando la profecía se cumple, este es verdadero profeta de Dios. Jesús hizo muchas profecías que se han cumplido. Amén. Y sabemos que fue un verdadero profeta. Un profeta que es el portador de la palabra de Dios. Amén. Y por eso creemos que esa palabra, esa profecía dada de Dios a Moisés, donde en medio de ti se levantará un profeta a él escuchar, se refería también a Jesús. Amén. Así que lo tenemos que creer. Vemos como Mateo nos muestra el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía, una de las profecías, ¿verdad? Un rey que quería matar a los niños, como ya le hemos dicho, ¿verdad? Pero vemos como en ambos casos se escaparon, porque usted sabe que con Moisés pasó lo mismo. Amén. Con Moisés pasó lo mismo. También hubo también quería, les dijo a las parteras: cuando nazcan niños, los matáis, los echáis al río, les dijo. Sin niña, reservad la vida. Pero ¿qué hizo la madre de Moisés? Lo escondió, lo reservó. Amén. Con Jesús pasó lo mismo. El Señor lo protegió, lo guardó, le dio ese sueño, como hemos visto a José, y se lo llevó a Egipto. Amén. Así que vemos que hay esa similitud entre Moisés y Jesús. Por eso vemos, Moisés está hablando de él, del que tenía que venir, porque hay un paralelismo entre Moisés y Jesús. Amén. Ambos dejaron una corte real, ¿verdad? Moisés dejó su posición como nieto del faraón. Jesús dejó temporalmente el estar junto a su Padre. Amén. Ambos tuvieron compasión de su pueblo. Ambos hicieron intercesión por la gente. Ambos hablaron con Dios cara a cara. Y ambos fueron mediadores de un pacto o alianza. Amén. Por eso vemos que la profecía de Moisés, que habla de Jesús, donde él se pone como ejemplo, es que vemos el paralelismo. ¿Cómo? ¿En qué persona se cumplió? Porque luego profetas vinieron muchos profetas. ¿A que sí? Después hay una retaíla hasta Cristo. Pero vemos cómo se hablaba de Cristo. Y por eso sabemos que esa profecía de Moisés de Deuteronomio habla de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer Salmo 101. Amén. Salmo 110, perdón, del 1 al 4.
vamos a ver cómo el Mesías será un sacerdote para toda la eternidad. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tu enemigo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Así que vemos que en esta profecía, en este salmo, por eso vemos, hermanos, que no solo con los profetas y profecías, en los salmos, amén, hay salmos mesiánicos, amén, que están hablando del Mesías. Encontramos esta profecía que nos habla de que el Señor nos va a proveer de un sacerdote, ¿verdad? Con la siguiente promesa: el Señor ha jurado y no se retractará. Amén. Estipula que será un sacerdote según la orden de Melquisedec. Y en esta profecía nos empieza a revelar de quién está hablando, porque el mismo nombre Melquisedec significa rey de justicia. Amén. Este rey de Melquisedec era el rey de Salem. En Génesis 14, ¿se acuerda cuando Abraham le dio los diezmos de todo a este rey y sacerdote, verdad? El rey de Salem, que significa paz. Esta ciudad donde estaba Melquisedec se convertiría en Jerusalén, amén, que significa fundada en la paz, o Salem, es la misma ciudad. Era Salem, luego, ¿verdad?, puesto su nombre como Jerusalén. Así que será llamado sacerdote del Dios Altísimo. Así que tenemos que su nombre, su lugar de residencia y su función como rey sacerdote solamente pueden apuntar a una persona. Amén. Si necesito otra pista, tenemos que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham y a su exhausto guerrero y los bendijo. ¿Qué simboliza el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Amén. Así que vemos cómo Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Así que vemos una figura, ¿verdad?, de ese Melquisedec, de lo que iba a ser nuestro Jesús, rey y sacerdote. Amén. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Vamos a leerlo, ¿verdad?, en Hebreos 5, del 6 al 10. Aquí el libro de Hebreos así nos lo dice, que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, como hemos leído en este salmo profético mesiánico, se conecta con Hebreos 5 del 6 al 10. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta el 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así que vemos como esa palabra se cumplió, hermano. Amén. Así que vemos como el Señor habla y se cumple. Salmo 78:2. Vamos de nuevo a los salmos. El Mesías hablaría de una manera especial. ¿Cómo dice que hablaba Jesús? ¿Cómo predicaba? Con parábolas. Pues eso está en el Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Otras versiones dicen, en parábola abriré mi boca, hablaré enigma de la antigüedad. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo, porque después de que Jesús sanó a un endemoniado que estaba ciego y mudo, cosa que solo el Mesías podía hacer, ¿verdad?, vemos cómo la persona, ¿por qué dice eso? Porque la persona tenía que mencionar el nombre del demonio para poder expulsarlo, pero un mudo no podía dar esta información. Así que los fariseos, en lugar de reconocer a Jesús como el Mesías, blasfemaron en su contra, acusándolo de utilizar los poderes de Belcebú. Y a partir de ese momento, después de esa ofensa, Jesús empezó a hablar en parábola
dando cumplimiento a esta profecía, y también cumplió la profecía de Isaías 6, del 9 al 10. Vamos a leerla. Amén. Y volvemos a Mateo 13, porque ahí Jesús explica la razón, ¿verdad?, de por qué habla en misterio, en enigma, en parábola. Isaías 6, del 9 al 10, y Mateo 13, del 10 al 16. Y dijo, anda y ve este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava su oído, y ciega su ojo, para que no vea con sus ojos, ni oiga con su oído, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Hermanos, aquí representa un poco, ¿verdad?, cómo estaba el pueblo, sobre todo los fariseos, pero también parte del pueblo, estaban, como se dice, embotados. Entonces hablaba para que no lo entendieran. Miren, pero no van a percibir. Amén. Por eso el Señor dice, yo ahora voy a hablar de una manera que de verdad el que esté receptivo lo va a entender. Y lo voy a hablar en parábola. Eran como unas similitudes, como una semejanza, y el reino de Dios es como esta semilla, como este campo, como ese agricultor, como ese pastor, como ese... Lo hacía así, hermano, para que de verdad el que estaba receptivo era el que lo escuchaba y el que lo entendía. Amén. Por eso, hermano, cuidado con esa dureza, con esa insensibilidad espiritual. Y vemos en Mateo 13 cómo el Señor le da la razón de por qué habla en parábola. Vamos a leerlo. Mateo 13, del 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los saque. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Así que vemos que cita al profeta Isaías, donde habla de ese endurecimiento, y por eso dice, yo hablo así. Amén. Así que vemos que el Señor esconde información en su palabra, los misterios del reino del cielo, y solo los reserva para quienes les sea concedido entender, quienes tengan oídos para oír y ojos para ver. El Señor aquí no está diciendo, como me habéis visto a mí, ya creéis, porque vemos que muchos no creyeron. ¿Y qué dijo él? Bienaventurado el que no ha visto y ha creído. ¿Qué quiere decir? Esos sentidos espirituales, donde yo solo te estoy dando la punta del iceberg. Yo solo te estoy descubriendo un poquito los misterios. Aleluya. Amén. ¿Y ahora qué tiene que hacer el entendido? El receptivo, el que sabe que hay más, excavar y excavar y excavar y excavar y excavar. Usted pregúntele, que todavía hay buscadores de oro. Pregúntele a los buscadores de oro si el primer día que fueron a excavar y no encontraron nada, dijeron no hay oro. ¿Qué hacen? Todos los días van, y todos los días excavan, y todos los días, y todos los días. Las minas de diamantes están a cientos y cientos de metros, kilómetros bajo tierra. Han construido unas maquinarias especiales para eso, porque tienen que quitar de tierra 1 tonelada, 1000 kilos, para conseguir 1 kilo de diamante. Entonces, hermano, cuando a veces vemos la palabra, como no la entiendo, es porque Dios no ha querido revelarla. No. Aquí no está diciendo, yo te doy solo, ahora tú profundiza, 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 profundiza. Y por eso cada vez que tú vas con ojos y oídos abiertos, receptivos, porque quieres aprender, Amén. te salta. Amén. Te salta. Es una cosa, yo no sé si usted lo vive, yo lo vivo casi a diario.
Porque todos los días estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Es para mí una necesidad profundizar en la palabra de Dios. Y cuanto más sé o aprendo algo, digo, menos sé. Hay más profundo. Vamos a excavar otra vez. No me harto. Amén. Por eso no te puedes parar en tu estudio de la palabra de Dios en tu profundidad. Amén. Porque aquí vemos como Jesús habló en parábolas. Sus narraciones tenían un significado mucho más profundo y espiritual de lo que aparentaban a simple vista. Quienes no tenían oídos para oír se quedaban con un significado superficial y poco profundo. O simplemente no entendían y quizás solo les parecía un cuento entretenido. Pero a quienes les es permitido entender, se les revela su significado espiritual, que es mucho más profundo, y pueden apreciar sus implicaciones. Amén. Y ahí es donde está esa parábola del sembrador, que ilustra también cómo están los corazones, cómo están los sentidos espirituales, y dónde el que produce y dónde el que no produce. Amén. Por eso vamos, hermanos, a examinarnos, ¿verdad? ¿Qué más parábolas? Del hijo pródigo, del buen samaritano, de la semilla de mostaza, de la levadura, del buen pastor, de la oveja perdida, la moneda perdida, el mayordomo infiel, el hombre rico y Lázaro, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el recaudador de impuestos, las minas o monedas de oro, las 10 vírgenes, los talentos, todas ellas, para que aprendamos de él y de su reino. Amén. Por eso, hermanos, vemos cómo esta palabra fue, ¿verdad?, dicha, ¿verdad?, en la antigüedad, y se cumplió en la persona de Jesucristo. Y una prueba más que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo la tenemos en la segunda parte de esta profecía, porque los libros del Nuevo Testamento nos revelan los misterios del Antiguo Testamento. Jesús habla en parábola para revelarnos estos enigmas cuando dice: hablaré enigmas de la antigüedad, en el Salmo 78. El Nuevo Testamento nos está hablando y revelando esos enigmas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que hay? Lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Y eso yo se lo podría explicar con datos, ¿verdad? Últimamente estoy leyendo mucho y estoy viendo cada día más conexión, por eso reparo mucho en decir, mira lo que dice aquí, y fue dicho por el profeta. Y lo dijo el profeta, porque efectivamente es un fluir, hermano. La palabra de Dios es como un círculo, no lo tenemos que ver como algo lineal. El tiempo de Dios es circular. Amén. Amén. El tiempo de Dios es cíclico. Y vemos como he dicho, el futuro está dicho desde la antigüedad. Y desde la antigüedad, ¿qué dijo Isaías? Te he dicho lo que va a acontecer. Y por eso el Señor, a través de esas parábolas, a través de su ministerio en el Nuevo Testamento, ya nos está diciendo esos enigmas de la antigüedad. Amén. El Señor esconde información a través de toda la Escritura, pero revela estos misterios de la antigüedad a quienes se interesan en Él y en su palabra, y que le obedecen sus mandamientos, y por lo tanto le aman. Amén. Así que, hermanos, vamos a terminar con Isaías 28:16. Continuaremos la próxima semana, ¿verdad?, donde hablaremos cómo podemos seguir identificando a Jesucristo como el Mesías. Todas las citas, ¿verdad?, dichas en Salmos, en los Evangelios. Hermanos, yo le recomiendo que lea los Evangelios de nuevo. Amén. No separen lo que ya sabe. Por eso, de un pastor, ¿verdad?, él dice: yo a veces cada cierto tiempo me compro una Biblia nueva, pero ¿sabe por qué? Porque las Biblias que más usamos están subrayadas, tienen de esto. Entonces nos vamos allí. Una Biblia nuevecita, que no tenga tampoco tanto a pie de nota. ¿Para qué? Para que la leamos. Para que sea como algo nuevo, como la primera vez. Amén. Vamos así al texto de los Evangelios, para conocer más sobre la persona de Jesús. Y ya verá, hermano, cómo eso nos conecta, porque fue dicho por el profeta. Amén. Porque el Salmo, ¿verdad?, y el propio Jesús, que testifica de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Porque fue dicho por los profetas, ¿verdad?, por la ley, que es el Pentateuco, por los profetas y por los salmos. Jesús lo nombra, porque los salmos, hermanos, a pesar de ser un himnario, vemos como hay muchos salmos mesiánicos. Amén. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. Una nueva versión dice:
Así dice el Señor, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Qué ha leído usted? El final. El que cree en ella El que cree no se apresura. no se apresure, no sea perturbado. Hermano, estamos en tiempo donde usted sabe que cada semana, cada día, cada hora hay noticias nuevas. Y ya, pues voy a hacer, ¿verdad? No se apresure, no se perturbe. Sólido en Jesucristo. Estamos conociendo que Jesús es el Mesías. Él es el Todopoderoso. El Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos. Si eso ya lo cumplió, ¿cómo no va a cumplir lo que queda? Lo que está dicho también en su palabra. Por eso crea, amén. Crea en ese fundamento, bien colocado, angular, precioso, fundamental. Jesucristo. Jesucristo, nuestro Mesías, amén. Nuestro Salvador, amén. Pues nos ponemos de pie y oramos y la próxima semana continuamos, siga su estudio, ¿verdad? Sobre las profecías de Jesucristo en su casa, porque ya verá, hermano, cómo aprende. Y sabe lo que pasa cuanto más conoce a Dios y a Jesús y a la obra del Espíritu Santo, más te enamoras de Él. Amén. Más te enamora de Él. Y servir al Señor, ¿sabe qué pasa? Que se hace más fácil. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra preciosa. Tu palabra como un gran tesoro, Dios mío, Señor. que está escondido. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor. las ganas, la pasión de seguir profundizando. Amén. Para encontrar gemas, joyas, diamantes, oro, rubíes, que es tu palabra, Dios Amén. mío. Porque esas son nuestras riquezas. Esas son nuestras riquezas, Dios mío. Señor. Por eso abre nuestro entendimiento. Si es posible que sea por un corazón endurecido, rompe ese corazón de piedra. Pon uno de carne, Dios mío. Si es por falta de fe, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Si es un pecado oculto, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. ¿Para qué? Para que sea tu espíritu cada día llenándonos más, hablándonos más, guiándonos más a tu verdad, Dios mío. Amando cada día más a Jesús, su obra, Dios mío, cumpliendo la misión encomendada. Por eso ayúdanos a ir a la palabra con sed y con hambre, Dios mío, y tú nos vas a hablar. Tú nos vas a revelar a tu Hijo Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador. No hay otro, porque solo por eso, Dios mío, por ese sacrificio, tú le diste el honor de ser un nombre que no hay otro nombre. Gracias te damos por esta palabra. Ayuda y sigue revelándote a mis hermanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Padre.